cuánto suma nuestras vidas, pero esto no fue lo que pasó, por ejemplo, en La Pampa, donde dos grupos de jóvenes se reunieron por la madrugada en una casa. ¿Qué pasó? Uno terminó apuñalado. Tenía 16 años y mató a un joven la noche del Día del Amigo. ¿Qué pasó? Se pelearon entre los dos bandos y es el propio padre del asesino quien se encarga de llevarlo a la comisaría y entregarlo. Estamos hablando otra vez de la peor de las violencias, la violencia entre los adolescentes. En un pueblo muy pequeño, Victorica tiene 6.500 habitantes, queda en La Pampa. Siempre hablamos de la violencia en las grandes urbes, siempre hablamos de la violencia con la que tenemos que convivir. Fíjense, Victorica, 6.480 habitantes. Estamos hablando de una población donde todos se conocen y donde un festejo del Día del Amigo termina con un adolescente cuchillo en mano, apuñalando y asesinando a otro. Nos vamos a meter de lleno con este tema, Sole, y también con otros episodios que vinculan a la juventud y vinculan festejos del Día del Amigo con violencia extrema. Estas son las imágenes de lo que ocurrió esa noche. Pensemos que tanto asesino como víctima tenían 16 años y que ahora la justicia tendrá que dirimir cómo sigue adelante con esta cuestión. Volvemos al punto. Dos grupos de amigos, una pelea que se desencadena puertas adentro de la casa que termina con uno de ellos asesinado con un arma blanca. Una de las peores formas de violencia, la que tiene que ver con el arma blanca en la mano, el puñal que obliga al asesino a tomar contacto con la víctima. Es un nivel de violencia difícil de entender, sobre todo, insistimos, cuando se habla de adolescentes, cuando se habla de jóvenes que uno esperaría sean mejores que nosotros, tengan otra forma de relacionarse y de resolver los conflictos. Pero aquí en Victorica lo que ocurrió fue un asesinato en pleno festejo del Día del Amigo. Por eso vamos a hablar con la fiscal del caso, con la doctora María Nemesio, quien está llevando esta investigación que involucra, insistimos, a un adolescente de 16 años que hoy está imputado del homicidio, que fue entregado por su propio padre. Doctora Nemesio, muy buenas tardes. Gracias por este contacto con Código Noticias. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, doctora, en principio queríamos preguntarle lo que siempre inquieta en este tipo de situaciones, si nos puede aclarar legalmente qué puede llegar a pasar, qué está dentro de las posibilidades del Código Penal con este chico de 16 años por su edad, porque nos cansamos de hablar de lo que ocurre con los menores y el delito cuando cometen delitos graves. ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Qué alcances tiene la ley con un menor de 16 años que, como en este caso, está acusado de matar a otro a puñaladas? Bien, en primer lugar, te hago una salvedad. El chico no está acusado. En principio, lo único que tenemos es una imputación, que en el día de ayer se le pidió declaración de imputado y en razón de eso se formalizó ante el juez de control. ¿Qué puede pasar con esto? Son muchos los pasos a seguir y paso a paso vamos. Nosotros tenemos una ley provincial, que es la ley 3353 de ley penal juvenil, que se aplica en forma completa para estos casos, y que nos dice que en principio, y mientras dure la investigación, un máximo de prisión preventiva que se le puede aplicar es de 90 días, aplicables en plazos de mínimos de 30 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ayer en la audiencia de formalización? Esta fiscalía, a cargo mío, pide la prisión preventiva para poder continuar con la investigación por 30 días, que es el mínimo. El máximo que puedo pedir en una primera instancia. Doctora, el juez, sí. Soledad Largui la saluda. Quería preguntarle, para meternos un poco y tratar de entender seguramente lo inentendible, si pudieron establecer qué circunstancias llevaron a la pelea y al asesinato. ¿Qué pasó ahí? La verdad que eso es motivo de investigación todavía. No tenemos certeza. El adolescente no declaró en su oportunidad para hacer el descargo, tal como su derecho le otorga, y ahora nos resta dar
respuesta a todo este caso a través de todas las pruebas que se han tenido justamente en la audiencia de formalización. Entre esos tenemos testimoniales para recibir que en este caso en particular son menores de edad, por lo cual a los mismos hay que tomarles bajo modalidad de cámaras Gesell. Claro. Doctora, todo lo que eso implica. ¿se sabe a este punto si fue un conflicto del momento, si era un conflicto que venía de arrastre entre estos adolescentes? Porque imagino que más allá de la negativa del imputado a declarar, hay personas que hablaron, están los padres de la víctima. Había un conflicto, le cuento por qué, no queremos entrar en detalles que la comprometan a usted legalmente, pero nos impacta mucho, primero obviamente que se trata de adolescentes, y segundo que el contexto fuera el festejo del Día del Amigo, que un Día del Amigo, que todos celebramos, termine de una manera tan sangrienta. Por eso uno se pregunta si esto venía de otro lado. No tenemos certeza de que realmente ellos estaban juntos en ese momento, ni certeza tampoco de que ellos eran amigos. Por lo tanto, todo motivo de investigación, ¿cuál fue la motivación para que los hechos terminaran así, como terminaron de forma ¿Y el tan triste? crimen fue en presencia de los otros chicos o sea, la situación tiene testigos presenciales? En principio, sí. Bien, eso es importante. Sí, y uno se preguntaba, doctora, porque Victorica es un pueblo pequeño, usted lo sabe bien, donde todo el mundo se conoce, no debe ser habitual un hecho de sangre de este tipo. Uno imagina la conmoción que debe haber en esa población. Ahí lo estamos viendo en pantalla, 6.480 habitantes oficialmente, pero uno se pregunta qué se vendría viviendo ahí para que dos jóvenes terminen de esta manera un festejo. Sí, es lo que vamos a tratar de dilucidar. Es complejo, es triste, pero bueno, pasó y bueno, tendremos que trabajar en eso. ¿Había alcohol, drogas de por medio? No tengo certeza de eso, no todavía. ¿Nos podría contar cómo fue el tema de la entrega por parte del padre? Porque ese dato también nos llama mucho la atención, el hecho de que haya sido el papá de uno de los menores, justamente el que está acusado de haber matado a su amigo, el que fuera a entregarlo a la comisaría. ¿Había una orden de captura ya para ese momento? ¿Por qué se da esta situación? En realidad lo que yo tomo conocimiento a través de la policía, el comisario específicamente, a las 4 de la mañana, que había ocurrido este hecho y el adolescente se presentó en comisaría. O sea, es todo lo que yo tengo. En ese mismo momento se lo demoró y se empezó a trabajar. Claro. ¿Quién lo llevó? ¿Por qué lo llevó? ¿Y qué pasó después? Sí. Está bien, sí, porque nosotros teníamos, doctora, la información que el padre y hasta la madre habrían llevado al asesino a la comisaría. Pero le quería preguntar, doctora, el juzgado que intervino, usted pide los 30 días de detención. Eso estaba contando. Sí, me escriben de La Pampa, el juez le dio 10 días de detención. 10 días nada más. 10 días. ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasa en 10 días? ¿Cómo 10 días? Es importantísimo el dato que trae Carlos Estrione, doctora. Es lo que quiero terminar de contar. Sí, 10 días, por supuesto que todos estos días son prorrogables a esto que te contaba, que se puede poner hasta un máximo de 90, ¿no es cierto? Por lo tanto, en 10 días, si toda la prueba, un montón, no se logra finalizar, se tendrá que pedir de examen y que por supuesto necesitamos además la opinión de la Dirección Provincial de Niñez, que es donde ahora está él alojado en un dispositivo de la dirección. Perdón, doctora, ¿qué prueba, qué otra prueba necesita? Porque ya tiene los testimonios, va a tener la autopsia. No tengo los testimonios y la recepción de esos testimonios no es algo sencillo, porque vuelvo a repetirte que son bajo modalidad de cámara Gesell. ¿Se puede demorar? Sí, por supuesto que sí. ¿Y pasados estos 10 días no puede pedir una prórroga porque se demoraron? Sí, por supuesto, por eso te estaba diciendo eso. O sea, se pide un reexamen y el juez evaluará, como evalúa ahora, si corresponde o no. Porque, doctora, a mí me sorprende cuál fue en qué se basa el juez para dar solamente 10 días de detención para una persona que mata a otra de una puñalada. ¿En qué se basa? Te lo va a contestar él. Sí, nos deja un poco helados, claro, doctora, porque
por supuesto, se trata de un adolescente, el autor o el presunto autor, pero la víctima tiene 16 años, uno se pone en el lugar de los papás y dice, pero ¿cómo 10 días nada más de detención? Siempre se entiende, prorrogable, cada código procesal tiene sus tiempos, pero 10 días suena demasiado poco, más teniendo en cuenta, doctora, que está en la franja entre 16 y 18 años este chico, o sea, ya es parcialmente imputable, ¿no? No es que este chico se va a ir a la casa el día de mañana si lo encontraran culpable, puede llegar a ser condenado a una pena de prisión. Sí, y que todo eso va a pasar cuando él cumple 18, no ahora. O sea, nosotros llevamos una investigación y se ajustará si se logra recolectar todas las pruebas que lo involucren, y de ahí en más, después de la audiencia decidirán. Pero se va a la casa, digamos, hasta que se lo... Hay que explicar, por encima lo explicamos, es menor punible, quiere decir que se llevó la vida de un chico de 16 años, pero la justicia no lo va a condenar a más de 10 años de prisión, ¿sí? No más de 10 años, cuando 25 es la máxima. Cuando 25 es la máxima. Bueno. Pero aparte, o sea, y tenemos que esperar. ¿Pero qué pasa hasta los 18 años? ¿Se va con el papá y la mamá a la casa? Se va con su papá, su mamá, con su círculo y con una serie de medidas que están establecidas por ley, que él deberá cumplir, que entran dentro de las modalidades para que él deba ir cumpliendo. Ok, ¿y el cuchillo lo llevaba él? ¿Lo llevaba él, doctora? ¿Pudo determinar esto? Porque una cosa es, me encontré en una pelea y agarré de una cocina un cuchillo, y otra cosa es ir armado. Eso no te lo puedo contestar porque es parte de la investigación. Perdón, doctora, yo vuelvo a la pregunta del alcohol y las drogas, vuelvo a que tratamos de entender lo inentendible. ¿Se les tomó examen a todos los concurrentes a esa fatídica noche para saber si estaban alcoholizados, drogados? No, no te olvides que son menores de edad, igualmente no se detectó igualmente presencia de pero alcohol. ¿Hay algún indicio de que haya habido este tipo de sustancias en la...? No, no, del principio no. Bien. Doctora María Nemesio, muchísimas gracias por su atención. Favor, gracias a ustedes. Le agradecemos mucho la información, obviamente todo es muy reciente, vamos a seguir hablando de este caso y de otros de violencia que involucran al Día del Amigo